Entonces, retomamos, continuamos con... Voy a compartir... ¿ya? Con las habilidades del proceso lector. Nosotros estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la metacomprensión lectora y de las actividades que uno hace antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y ahora vamos a analizar cada uno de esas instancias. Entonces, habilidades del proceso lector. Y se salió. Ahí sí. Entonces, número uno, uno tiene que establecer un propósito para leer. ¿Ya? Y dice, ¿con qué propósitos pudieran leerse los siguientes textos? Por ejemplo, un menú. ¿Cuál sería el objetivo o el propósito de leer un menú? Elegir lo que uno desea pedir en el restaurante o en el lugar donde vaya a comer. Claro, ¿no es cierto? De un currículum. ¿Leer un currículum o dar un currículum? No, leer un currículum, en este caso. Para ver la capacidad, bueno, la historial de trabajo. Claro, ¿no es cierto? Bien. Un artículo científico. Por ejemplo, un artículo científico acerca del coronavirus. ¿Cuál sería el propósito de...? Depende igual del artículo. Hay un artículo que van actualizándose cada vez que sale alguna noticia, algún descubrimiento científico. Claro. Pero hay otros que, ejemplo, que solamente pueden abordar lo que es en sí el virus, y uno puede informarse de las cosas más. ¿Cuál es tu propósito de leer eso? Informarme de qué. Claro. En el caso, lo más probable es que, como ustedes están estudiando biología, a lo mejor igual les van a pasar esos documentos para que ustedes conozcan y todo, ¿no es cierto? Entonces es como informarse. Claro. Estar como al día con respecto a los avances científicos que hay con respecto al coronavirus. Ahora, una novela. ¿Cuál es el propósito de una novela? Ahí está el problema. La novela es algo más, yo creo que uno quiere como hacer como que salirse de lo común que uno tiene en la vida y tratar de leer ay, no sé cómo decirlo. Como entretención, ¿no es cierto? Entretención, un momento de distensión. Exacto, sí. Claro. Pero también, Ya bueno, sea como novela, decía el compañero ahí, también puede ser, o sea, depende el objetivo que uno se ponga o el propósito también va a depender del tipo de novela. así. Que a lo mejor si, por ejemplo, en el caso que yo les di de lo que el viento se llevó, o sea, claro, es una novela, pero ambientada como en un momento histórico. Entonces, igual podría servir, o sea, como para informarse, conocer más, ¿no es cierto? Entretenerme también, pero tener conocimiento de lo que ocurrió en ese tiempo. Ya, un letrero, por ejemplo, un letrero que diga peligro, excavación profunda. ¿Será como un anuncio? O... Claro, sí.
O sea, frente a cualquier lectura, uno siempre tiene que tener un propósito, ¿ya? Por ejemplo, si les enviaran a ustedes el reglamento de la biblioteca de la Universidad de Antofagasta, ¿para qué? ¿Cuál sería el propósito de leer el reglamento? Informarnos de los reglamentos. O sea, informarnos de lo que puedo hacer yo o lo que no puedo hacer, o sea, de mis derechos y deberes dentro de la biblioteca. Bueno, el derecho y deberes, sí. Lo que puedo y lo que no puedo. Claro, ¿no es cierto? Si les mandan el reglamento del estudiante que habla de la aprobación. O sea, el propósito de eso es informarse cuáles son los lineamientos, ¿no es cierto?, de la carrera, si se pueden reprobar ramos, por ejemplo, etcétera. O sea, depende lo que nosotros vamos a leer, siempre tenemos que tener un propósito, ya sea de entretención, de información, de conocer los reglamentos, etcétera. ¿Ya? Pero siempre es importante tener un propósito. ¿Ya? ¿Y por qué nos ayuda el propósito? Porque nos va a permitir tener mayor claridad de qué quiero lograr con esa lectura. Además, también tener como una visión de la tarea de lectura completa. O sea, cuáles son los puntos que voy a abordar o qué estrategias voy a abordar para poder comprender adecuadamente el texto. Después importante es la activación de conocimiento previo, ¿ya? Imagínense que les llega a ustedes un texto de un artículo sobre el Quijote de Cervantes. Entonces, tienen que, para activar aprendizaje, conocimientos previos, ¿no es cierto? Van a hacerse preguntas, qué es lo que saben de Cervantes, su obra, qué quieren, claro, qué quieren saber y qué necesitan aprender aún, ¿cierto? Y pues que eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, vincular el conocimiento que traemos con el nuevo conocimiento. ¿Sí? Les va a permitir hacer una vinculación adecuada. Lo que yo les contaba de que me ocurrió a mí, que tenía que leer un texto en inglés, ¿no es cierto?, de un autor ruso. Entonces, ¿cómo yo activé mi conocimiento previo? Pudiendo obtener información del escritor, ¿no es cierto?, en la época en que él desarrolló su escrito, para poder relacionarnos nuevo con la información nueva que iba a recibir. Y para poder entender también el escrito. Después viene predecir, ¿ya? Que la predicción es señalar lo que puede ocurrir o no suceder según una situación o acontecimiento. Entonces aquí dicen, detienen al clonador de tarjeta que robó más de 120 millones. La tercera, 24 de octubre de 2007. ¿Qué predicciones me podrían hacer con respecto al clonador? ¿Qué se le ocurre? ¿No se le ocurre? Una predicción. ¿Del asaltante? Claro. Se detiene al clonador de tarjeta que robó más de 120 millones. ¿Qué creen ustedes que le pasaría a esa persona que clonó esas tarjetas? ¿La podrían eventualmente arrestar? Ya, podrían arrestar. Puede ser una predicción igual de antes de lo, o sea, que uno puede decir, no, que esta persona ya debe tener como carrera en esto, porque si
clonó una tarjeta y logró robar los 120 millones porque iban a ser como medio experto en robar. Las predicciones pueden ser de la persona, lo que le va a pasar después, o también uno puede formarse como un referente de qué es lo que puede ser la persona antes. ¿Se puede saber una predicción así? O sea, claro, podría. O sea, Ya. decir que esta persona es reincidente y por ende, claro, Ya. ya, otra predicción. ¿Cierto? Ya, lo arrestaron. ¿Qué otra cosa? Ojo que le dieron, no sé, pues, 10 años de cárcel por clonar tarjeta. ¿Qué otra predicción? O sea, una predicción es como anticiparse a lo que puede ocurrir, lo que le podría ocurrir en este caso a este clonador, en caso de, o sea, por haber robado estos 120 millones, ¿no es cierto? Entonces, podría ser que el clonador lo detuvieron, lo arrestaron, le dieron 10 años. Puede ser que va a dejar una familia, bueno, si es que tiene familia, eh, de lado Sí, durante 10 años. ¿Es consecuencia? claro, sí. Eso, una predicción es como anticiparse a lo hecho, ya lo que yo pues, pienso que le puede ocurrir. Y eso cuando uno está leyendo un texto, igual, o sea, en la primera hoja y uno dice, ¿qué irá a pasar acá? Mejor yo me puedo hacer una idea, por ejemplo, porque esto se puede hacer antes de la lectura. Entonces, si yo les pido a mis alumnos, ¿no es cierto?, que observen el libro y que vean la carátula, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a través de la carátula, ellos hacen una predicción de qué podría ocurrir en ese libro. O a lo mejor, si no con el dibujo, a lo mejor con el título del texto, por ejemplo. ¿Sí? Eso en el fondo hacer una predicción, lo que podría ocurrir. Después hacer preguntas, ¿ya? De repente hacer preguntas dice que puede ser más estimulante que responder las preguntas del profesor, ¿ya? Las preguntas que uno puede hacerse son antes, durante o durante la lectura. Y hay preguntas que son de tipo convergente, hay otras que son divergentes y otras que son evaluativas. Las convergentes son las respuestas que tienen una sola, o sea, tienen una sola respuesta, ¿ya? O sea, la respuesta es blanco o negro, ¿ya? En cambio, las respuestas divergentes son respuestas que son mucho más creativas y que pueden existir para una pregunta, dos o tres o cuatro. Ya van a ser diversas las, las preguntas. Y las evaluativas, que son las que uno hace un juicio, ¿ya? Preguntas convergentes, bueno, ¿qué preguntas convergentes me podrían hacer con respecto al clonador? A ver, ayudita. Preguntas convergentes, entonces, son las preguntas que son lineales, que tienen una sola respuesta. Entonces, y utilizamos siempre los interrogativos qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. Con esos interrogativos, ¿qué preguntas podrían formular acerca del clonador de tarjeta que vimos en la lámina anterior? Es como de ejemplo, si yo utilizo el cuándo, puede decir cuándo sucedió, Claro, por qué lo hizo, algo así. ya, sí.
¿Dónde clonó las tarjetas? ¿Así? ¿Una cosa así? Ya, claro, sí. Seguramente ese texto que está ahí tiene obviamente que es mucho más largo. Entonces, a través de estas preguntas convergentes, ustedes van a tener una respuesta, pero una única respuesta. Ah, ya. ¿Ya? Claro. Sí, profe. Entonces nosotros vamos a utilizar siempre el qué, el quién, el dónde, el cuándo. ¿Ya? Esas son las respuestas. En general, el proceso educativo trabaja mucho con el pensamiento convergente. Y damos poca importancia al desarrollo del pensamiento divergente. Y el pensamiento divergente es el pensamiento creativo. El pensamiento que tienen por ejemplo, las personas que hacen inventos. ¿Se fijan? Porque, o sea, uno piensa, o sea, el celular, alguien tiene que haberlo inventado. ¿No es cierto? Entonces, para que alguien haya inventado, tiene que haber un proceso creativo. O incluso esto mismo que se está viendo con el coronavirus. O sea, en medio de las vacunas, o sea, han inventado distintos tipos de vacunas como con 3 o 4 procedimientos diferentes. ¿No es cierto? Porque la Pfizer creo que trabaja con la Sinovac creo que lo que inocula es el virus inactivo. Y la Pfizer, el ARN mensajero del... Claro. Entonces, eso tiene que haber habido una persona, ¿no es cierto?, que fue un genio y que se le ocurrió esto, o sea, y que utilizó el pensamiento divergente. O sea, porque para una pregunta hay muchas respuestas. ¿Me fijan? O sea, preguntas divergentes. Por ejemplo, las preguntas divergentes hay algunas que son de predicción. ¿Ya? ¿Qué piensas que ocurriría si? ¿Ya? Hay otras preguntas que son de defensa. ¿Por qué crees que el clonador clonó las tarjetas? Lo más probable es que cada uno de ustedes va a tener una respuesta distinta. ¿Ya? Van a decir porque no tenía dinero, porque estaba pasando una mala situación. A lo mejor, como decías tú, es recurrente esta persona, o sea, tiene el vicio de robar, etc. Después, otras preguntas divergentes son las de causa-efecto. ¿Ya? Si, por ejemplo, si el clonador no hubiese clonado entonces no estaría preso. ¿Ya? Después hay otras que son de creatividad. ¿Cómo harías qué? Hay otras que son de opinión. ¿Qué opinas sobre? Hay otras que son también divergentes, pero de juicio. ¿Cuál crees que es mejor? De sensaciones. ¿Cómo te sentirías? ¿Ya? ¿Cómo te sentirías si fuera el clonador? De diagnóstico o de sentimiento. ¿Cómo se siente el clonador? Por ejemplo, también hay otras de deseos. ¿Cómo te gustaría que? ¿Ya? Esas son entonces hay preguntas que son convergentes, que son directas, lineales, que tienen una sola respuesta. Las divergentes, que tienen para una pregunta varias respuestas. Y las evaluativas, donde uno va a hacer un juicio. Yo recuerdo que hace años atrás yo tuve un primero básico y trabajamos mucho el pensamiento divergente. Entonces, porque había un concurso, me acuerdo en el diario, había un inserto en el diario que hacían actividades como para los más chicos. Y me acuerdo que era de la Universidad OSA
los que estaban, o sea, los que tenían ese concurso. Entonces yo hacía, por eso lo hice concursar a mis alumnos y yo todas las semanas les ponía una pregunta divergente. Entonces, preguntas eran como, por ejemplo, ¿por qué las jirafas tienen el cuello largo? ¿Ya? Entonces, una respuesta convergente sería porque la estructura, ¿no es cierto?, de las vértebras de la jirafa, ¿no es cierto?, tiene tal y tales características. Y una respuesta divergente sería eh, las respuestas que me daban ellos, por ejemplo, que era copuchenta y que por eso le había crecido el cuello, porque era muy buena para comer, entonces trataba de estirar el cuello para poder comerse las cosas en los árboles, entonces por eso le creció el cuello, ¿ya? Después otra, eh, ¿por qué los peces no usan lentes? Uy, con esa me acuerdo que salían tantas respuestas con respecto a eso, que no usaban lentes porque no tenían orejas, no usaban lentes porque podían chocar y se le iba a quebrar y el vidrio se le iba a meter en el ojo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la respuesta, la pregunta de tipo evaluativa son las que hacen juicio, ¿no es cierto? Están, los números están mal. 4, y después dice 6. Ya, automonitoreo. ¿Ya? El automonitoreo es que el lector tiene que ir dando cuenta de su propio grado de comprensión y debe saber qué hacer cuando el texto no calza con lo que él cree que es correcto. ¿Ya? O sea, tú cada cierto tiempo te vas monitoreando para ver cómo estás comprendiendo el texto. ¿Ya? Después, otra de las habilidades que uno puede desarrollar es la autocorrección. ¿Ya? Cuando el lector es capaz de darse cuenta de sus errores y releer el texto porque quizá le parece que sus predicciones, ¿no es cierto?, o supuestos se contradicen con lo que, con sus convicciones, por ejemplo. Después tenemos la de clarificación, ¿ya? Que es cuando uno puede ser o explica los aspectos que son confusos del texto y eso probablemente esos aspectos ya pueden ser producidos por falta de conocimiento previo, ¿no es cierto? Y para eso podría yo utilizar la relectura o también la discusión con otros pares, consultar otras fuentes de referencia para aclarar y poder tener una adecuada comprensión. Otra de las habilidades es inferir. ¿Ya? Inferir dice que es entender algo de un texto que no está literalmente escrito, sino que se deduce de la información entregada y basándonos en nuestros conocimientos previos sobre el tema. ¿Ya? Para eso es muy importante comprender muy bien la información entregada por el texto, a partir de la cual podrás sacar tus propias conclusiones. ¿Cuál sería que siempre se confunde, cuál sería la diferencia entre predecir e inferir? Ustedes van a trabajar harto eso porque son ¿no es cierto?, del conocimiento científico. ¿Sí? La predicción es anticiparse a los hechos, ¿no es cierto? En cambio, la inferencia es tratar de entender un texto, ¿no es cierto?, y explicándonos a partir de la información entregada. Y nuestros conocimientos previos, nosotros vamos a poder inferir la información que está en el texto. O sea, la inferencia se basa igual en observar aspectos que están fuera, ¿no es cierto? Y también revisando mi conocimiento previo.
Visualizar. ¿Ya? Y eso que lo comentamos, ¿no es cierto? Visualizar es como crear representaciones mentales o imágenes sobre los contenidos que están en el texto. ¿Se acuerdan el monito que les mostraba? Ahora, ¿qué ventajas creen ustedes que podría tener la visualización? ¿Tendrá alguna ventaja? Como verla desde nuestro propio punto de vista, o a través de nuestra propia imaginación. ¿Ya? ¿Y eso para qué servirá? Es que lo entendemos bajo nuestro propio contexto, tal vez. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Apoyo de los pares. ¿Ya? Esta estrategia también es como muy buena en el sentido de que cuando está leyendo, ¿no es cierto?, se pueden tomar turnos de lectura, ¿ya? O también a tener discusiones, ¿no es cierto?, sobre lo que se leyó, porque cada uno de los pares va a ir aportando al conocimiento, ¿no es cierto?, para hacer que esa lectura sea mucho más comprensiva. ¿Ya? Compartir también las inferencias, las interpretaciones que se hacen sobre el texto, eso ayuda mucho. Y eso va a permitir, o sea, porque discusiones entre pares, a veces entre pares es mucho más fácil entenderse porque están al mismo nivel. ¿Sí? Discusión. O sea, una estrategia válida para todo proceso de lectura consiste en conversar del texto con otras personas que lo hayan leído con el propósito de entenderlo mejor. Generalmente, cuando uno trabaja en las tesis de grado, siempre hay unos apartados que hablan de discusión. Entonces, donde uno pone otras teorías o otros aspectos que han indicado otros autores con respecto al tema que uno está planteando. ¿Ya? Resumir. Esta es una capacidad, ¿no es cierto?, de leer y escuchar un texto y luego condensarlo mediante la producción de un texto escrito o oral que contenga las ideas principales y detalles o hechos de soporte relevante. ¿Ya? Ese es el resumen. ¿Ya? Y de acuerdo, ¿se acuerdan al mapa que yo hice, mapa conceptual al principio de la unidad? Habla, ¿no es cierto?, que para poder hacer resumen, nosotros igual podemos, por ejemplo, trabajar el tema del subrayado, o sea, ir subrayando las ideas principales de un escrito y después, con esas ideas principales, hacer un documento más pequeñito, ¿no es cierto?, más sintético. También es bueno trabajar el tema de ir dejando anotaciones a lo largo del texto, ¿no es cierto? Anotaciones en la esquina. Siempre yo utilizo esa estrategia de ir anotando, o sea, como que las ideas de los distintos párrafos, ¿no es cierto? Y después eso me sirve para hacer una síntesis. Bueno, ¿cómo hacerlo? Hacerse uno mismo una pregunta acerca de la idea principal, ¿ya? Expresar las ideas con tus propias palabras y usando oraciones completas. De lo que acabo de leer, a través de oraciones completas, ¿no es cierto? Señalar ciertas ideas que me surgieron a partir de esa lectura. Usar organizadores gráficos, mapas mentales o esquemas como ayuda para resumir el texto. Eso en algún minuto voy a incorporar eso para que aprendan a hacer mapas mentales y como les comentaba en clases anteriores, hay programas que te ayudan a hacer mapas mentales o esquemas para resumir el texto.
como el CMAP Tool, para ser organizadores gráficos. ¿Ya? Usar el conocimiento sobre las estructuras textuales como ayuda para resumir. Después viene otra habilidad que es la autoevaluación, ¿ya? Donde el lector va a autoevaluar después de leer, ¿no es cierto? O sea, generalmente la autoevaluación se hace al final, después de la lectura, ¿no es cierto? Donde uno evalúa el grado de comprensión alcanzado y va a tomar decisiones, ¿no es cierto?, sobre los objetivos, o sea, va a tomar decisiones sobre qué hacer con respecto a la lectura. Si no hay una buena comprensión, ¿no es cierto?, va a tener que, me imagino, leer nuevamente el texto. Después, leer para aprender, ¿ya? Reproducir la información, lo que yo digo, reproducir la información como loritos, versus usar la información aprendida para resolver problemas, tomar decisiones, formular planes, aplicar los nuevos conocimientos en contextos distintos al de aprendizaje. O sea, leer para aprender implica hacer una adecuada transferencia. No solamente, o sea, me aprendo lo que yo les decía con las tablas de multiplicar, ¿cierto? Yo me aprendo las tablas de multiplicar de memoria, no es lo mismo que aprenderla, o sea, comprenderla y después, dependiendo de la situación, yo aplicarla. Lectura crítica, ¿no es cierto? El lector crítico es aquel capaz, ¿no es cierto?, de distanciarse del texto, ¿ya? Poder preguntarse por el autor y sus puntos de vista, reconocer también cuáles son los enfoques y puntos de vista del escritor y poder evaluar también, ¿ya? Y un lector crítico es aquel que también tiene conciencia de sus capacidades como lector y constantemente se está regulando, constantemente está evaluando sus actuaciones con respecto a la lectura. O sea, es capaz de hacer un juicio con respecto a la lectura que hace. ¿Sí? Podríamos hacer, por ejemplo, aquí con este texto, Otoño Espacial, Isidora Guerrero. Acostada en la plaza cerca de su casa pensaba cómo sería vivir en el espacio. Mientras se perdían las estrellas y el color rojizo de los árboles, vio caer una hoja, llegar al piso y volver a morir pisoteada por un grupo de mocosos que saltaban sobre montones de hojas crujientes. Se paró rápido, corrió a la seguridad de su casa, ya no pensaba en el espacio, pensaba en el Apolo 1. A lo mejor con ese texto ustedes podrían, cuando estudien, ¿no es cierto?, ir como punteando cada una de las estrategias que pueden ir utilizando para poder tener una comprensión lectora, una buena comprensión de lectora, ¿no es cierto? O sea, poder hacer predicciones, ¿no es cierto? Ver cuál es su conocimiento previo, hasta llegar al último proceso, la última habilidad que sería la lectura crítica. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Qué les parece? ¿Opiniones? No, profe, ninguna duda. ¿No? O a lo mejor comentarios, han tomado conciencia de que ustedes hacen alguna de estas actividades para comprender mejor un texto. Yo creo que sí, más de uno debe utilizarla, Claro, es lo que necesario. pasa es que uno generalmente no toma conciencia de lo que utiliza.
¿Sí? Ya, aquí estoy en presencia del ejercicio práctico que subí en plataforma. Ya, lo vamos a leer por si tienen alguna duda. Es bien cortito. Dice, lee atentamente el siguiente poema, contesta las preguntas relacionadas con el contenido de dicho poema e identifica en qué nivel se encuentra cada una de estas. Si es el nivel referencial, inferencial o valorativo. La noche es una mujer desconocida. Preguntó la muchacha al forastero, ¿por qué no pasas? En mi hogar está encendido el fuego. Contestó el peregrino, soy poeta, solo deseo conocer la noche. Ella entonces echó cenizas sobre el fuego y aproximó en la sombra su voz al forastero. Tócame, dijo, conocerás la noche. Pablo Antonio Cuadra. Entonces, en base a esta lectura, ustedes tienen que contestar. ¿A dónde invita la muchacha al forastero? ¿Por qué? Y indicar qué tipo de, cuál es el nivel de esa pregunta. ¿Ya? Si es referencial, inferencial o valorativo. Después, ¿qué interpretas de la expresión en mi hogar está encendido el fuego? Ahí una explicación e indicarme nuevamente cuál es el nivel. ¿A qué se refiere el poeta cuando contesta que solo desea conocer la noche? Lo mismo. ¿Qué connotación tiene la expresión tócame en el poema? Entonces, la explicación y el nivel. ¿Qué opinas de la actitud de esta joven de hacerle insinuaciones al poeta? Lo mismo. Y contextualiza esta historia del poeta con alguna que conozcas en tu diario vivir y realiza una crítica a este tipo de situaciones. ¿Sí? ¿Muy complicado? No, profe, no está complicado. No, profe. Es como, es para que vayan practicando los niveles. ¿Sí? Profe, Sí. ¿usted revisó los glosarios? Bueno, el glosario. No, los tengo que empezar a revisar ahora para ponerle la calificación. Ah, ya, porque ya todos subimos la Sí, definición. los vi. Sí, no, se portaron excelente, todos bien aplicaditos. Así que ahora me tengo que poner a trabajar en eso. Mientras tanto, ustedes van trabajando en el ejercicio práctico y en la evaluación. Entonces, con esas tres cosas, ¿tendríamos 3 notas o cómo funciona eso? No, pues de acuerdo tenemos la evaluación, tiene 60%, y los talleres, o sea, del primer RA, ya, y los talleres tienen 40%. Entonces, todos los talleres que vamos haciendo, o sea, ya tenemos dos, el glosario y este, se van sumando al 40% de la nota final, del primer RA. Recuerden que esta asignatura tiene 3 RA. Revisemos Vamos a abrir el programa y lo revisamos. ¿Les parece? Bueno, Aquí está. Aquí está la guía. Voy a compartirla. Ya. Aquí. ¿Ve? Entonces la guía, y aquí aparece resultado de aprendizaje. ¿Ya? El primer resultado de aprendizaje es reconoce situación y contexto de un acto comunicativo y lo considera para el discurso oral y escrito. ¿Ya? Y para eso había la prueba escrita que esta semana, ¿ya? Y los talleres. Tenemos hasta el momento 2 talleres.
¿Ya? Entonces los talleres se van sumando al 40%. ¿Ya? Después, el segundo RA produce textos ortográficamente correctos con sentido y propósito. Está una prueba escrita, ya que tiene un 60, y talleres también que tienen un 40. Y después, el último RA utiliza las tecnologías para comunicación y colaboración con iguales, etcétera, etcétera. Tenemos un informe con 60 y los talleres que vamos realizando esos son 40. ¿Sí? Ah, ya, profe, ya me quedó claro. ¿Ya? Y aquí estamos, bueno, estamos trabajando en en esta semana. Claro. Ahí estamos un poquito más atrasadito que el resto. Lo que pasa es que con ustedes yo tengo, o sea, en estricto rigor tengo 3 horas nomás. ¿Ya? Con los otros cursos tengo 4. Entonces, pero para que no también taparlos con tanta cosa, igual vamos a ir trabajando y les voy a hacer hartos talleres para que puedan ir, o sea, entendiendo mejor porque de repente nos pasa que como tenemos la asignatura el miércoles y toda la hora, como que pasa una semana y es mucho el tiempo. O sea, hay mucho para olvidar. Entonces, por eso les voy a ir poniendo pequeños talleres para irlos ayudando también a ir comprendiendo bien y que no se les vaya de una semana a otra, es muy largo el tiempo. Bueno, y importante que ustedes son aplicaditos, así que van revisando. Me imagino que van estudiando todo. ¿Sí? Ya, profe. ¿No tienen más dudas? Entonces recuerden que obviamente que los canales de comunicación están abiertos, cualquier cosa, a través de la plataforma, me pueden mandar correo en los mismos foros, ¿ya? O también por Teams. Cuando me mandan también por Teams, yo igual los veo porque como estoy conectada siempre, entonces estoy evaluando, mirando, revisando. Así que cualquier cosa me comentan, Ya, profe. ¿ya? Un abrazo, cuídense, que tengan un bonito resto de semana. Estamos a la mitad. Cuídense, un abrazo y Ya, nos profe, vemos nos vemos. la Ya, próxima profesora, que clase. esté Que muy les bien. vaya bien en la evaluación. Eso Gracias. recuerden que son 60 gracias. minutos y cuando se sientan de aquí, la voy a dejar de aquí hasta el domingo operativa para que ustedes se organicen y vean en qué minuto pueden hacer la evaluación. ¿Sí? Gracias, profesora. Ya, pues un abrazo, cuídense y nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.